Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenidos, 6:32. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora y, por supuesto, continuar con nuestra programación que arranca desde tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Este día queremos estudiar, analizar, poner en perspectiva algunos elementos claves del debate que tiene esta propuesta de reforma al tema de pensiones. Y le digo de forma bastante particular de aquellas aristas que han salido a relucir, como siempre, cuando se trata de este tema que tiene fibras muy, pero muy sensibles. Cuando hablamos precisamente de las necesidades que tiene un trabajador que ha dado sus aportes, su vida entera trabajando, para poder tener una pensión digna. Esta mañana queremos darle la más cordial bienvenida a Patricio Pineda, fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que no tiene quizás el título, o no sé si lo tiene de actuario, pero manejas muy bien toda esa parte técnica que a lo largo de estos tiempos atrás que hemos abordado este tema, Patricio, lo has demostrado. Así es que te doy las gracias por aceptar la invitación de venir a ilustrarnos desde tu perspectiva precisamente todos estos elementos claves del ADN que conforma el tema de pensiones en el país. Bienvenido. Saludos, Neto, saludos a la población que está viendo el programa. Es un gusto estar por acá y estamos siempre a la orden. Gracias. Como no había tenido la oportunidad de tocar ese tema ahora en este nuevo horizonte de la presentación que se ha hecho de esta propuesta a la Asamblea Legislativa, quisiera comenzar esta conversación, este diálogo de la mañana, conocer cuál es tu impresión de este nuevo, de este paquete de reformas que se han presentado, porque no es ley, entiendo que es, o sí es ley. Es un proyecto de reforma. Es un proyecto de reforma, no es ley. Eso sí. Es bien importante que lo tengamos claro. A ver, bueno, ¿cuál es tu expectativa? Van a haber algunas personas que creo que se van a asustar esta mañana con lo que voy a decir, pero es la verdad. Y es información pública, ¿verdad? No es información ni desarrollada por tu servidor, ni desarrollada por la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, sino que están, de hecho voy a dar los sitios web y las páginas donde pueden ir a encontrar todo lo que voy a decir esta mañana. Voy a empezar y voy a tocar 4 aristas importantes que la población tiene que escucharlas para que esté alerta, ¿verdad? Porque lo que se nos viene, si se aprueba idem ese proyecto de reforma, yo lamento decirlo, va a pasar factura especialmente a las personas que aspiran a una pensión digna, en primer lugar, porque las va a condenar a montos de hambre. Okay. Desde ahí se cae la primera ilusión de creer. Sí, de ahí se cae. Entonces, de ahí se cae. Y en segundo lugar a los políticos y especialmente al presidente de la República le va a pasar factura también, porque quien le metió esta propuesta a él, lejos de hacerle un bien, le está haciendo un daño. Y ya lo vamos a comprobar. Empecemos por lo primero. El ideario de que se superase la actual administración del sistema, o sea, las AFP, no se va a cumplir. Y lejos de eso, las AFP salen mucho más gananciosas con este proyecto de reforma. Basta ver el artículo 1 al 3 del proyecto de reforma que tienen los diputados ahorita en lo que le llaman ellos comisión ad hoc, para saber de que ahí literalmente dice que la administración del fondo quedará a cargo de las AFP, punto, de entrada. Y yo lamento en esta parte para aquellos sectores sindicalistas que hicieron alarde, hincharon pecho, que el presidente les había recibido la noción de que iban a desaparecer las AFP y que se iba a dar la nacionalización. Bueno, de hecho tú tuviste a una política hace poco aquí diciendo de que eso no es posible, al menos de momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no te dijo, Neto, fue lo siguiente. Las AFP con esta propuesta van a ser más millonarias y vamos a descifrarlo.
El artículo 46 de la ley SAP actual, vigente, dice en el último inciso que las AFP están obligadas semestralmente a publicar sus estados financieros, en los cuales deben de estar reflejadas no solamente el patrimonio neto anual que ellos tienen, sino que sus utilidades, ¿sí? Y al mes de junio, porque por cierto, dice el texto de ese artículo que deben de publicarlo en los dos periódicos de mayor circulación. Y a junio de este año, las AFP tienen 7 millones de dólares en utilidades. ¿Eso es bueno, eso es malo? No lo sé. Lo que sí sé es que hay funcionarios, ¿verdad?, que a estas alturas deberían de estar ya destituidos porque han mentido en esta parte, en el sentido de que ellos aseveran, ¿verdad?, con seguridad y todo, que las AFP cobran comisión por administración del 2%, ¿verdad?, lo cual es una vil mentira. Artículo 16 de la ley SAP actual vigente te dice que cobran 1.90. Y escucha bien, Neto, y escucha a la población. De ese 1.90, la distribución está así. 1.18 de ese 1.90 pasa a pagar la póliza de seguro por invalidez y muerte, ¿sí? El 0.82 restante, las AFP la ocupan para pagar sus costos fijos, pago de empleados, proveedores, alquiler de local, etcétera, impuestos, etcétera. Pero también están las ganancias, o sea, las utilidades. Y en el reporte semestral, en los dos periódicos de mayor circulación, a junio de este año tienen 7 millones. Si la lógica se mantiene, 7 por 2, 14, ¿verdad? Pero ya le fue a decir ahí el superintendente adjunto a la comisión ad hoc que la recaudación va a subir más por una sencilla razón, que eso es todos los años, que entre octubre y diciembre están las contrataciones por temporada de Navidad, ¿sí? Aumentan. O sea, hay más trabajo en ese sentido. Por ende hay más recaudación. Y esto explica por qué cuando tú ya contrastas los informes financieros particulares de cada AFP, te enterás que a septiembre de este año, ¿verdad?, www.crecer.confia.com.sb. Váyanse ahí, busquen el vínculo donde dice informe financiero. Van a encontrar dos PDFs al mes de septiembre, y en el caso de AFP Crecer, en la página 8, ahí van a encontrar la cifra de un poco más de 10 millones de dólares a septiembre de este año que han ganado las AFP. Y en el caso de AFP Confía, en la página 9 del PDF, ahí van a encontrar que tiene un poco más de 7 millones. Sumando las dos, a septiembre tienen 18 millones de utilidades. Escucha bien, con punto 18, ¿verdad? Y el gobierno en el artículo 16 de su proyecto que está en la comisión ad hoc les va a dar el 1%. ¿Cómo la ves? Pero entendería yo, sí, ya creo que desde tu explicación deja bastante ilustrada cómo puede ser ese, digamos, cambio a favor, como tú lo dices, para estos sectores. Pero entendería yo que todo esto pasa a estudio, pasa a discusión, y por eso tú advertías. Es la Asamblea Legislativa quien tiene la última palabra para poder cambiar estos esquemas que en un momento podrían ser más dañinos que beneficiosos de lo que se ha planteado, como se ha venido este proyecto. Vamos con la segunda arista. A ver. Entonces este reto lo tiene, perdón, solo para recalcar. No, es que tienen que quitarles. Tiene la Asamblea Legislativa, tiene ¿Sí? que examinar muy bien. No, el presidente lo que tiene que hacer es destituir a esos ministros que han mentido inmediatamente, tiene que destituirlos, y los diputados lo que tienen que hacer es ponerse serios y llamar a la gente que sabe de este tema para que les ayude. Okay. Es lo que tiene que hacer. Veamos. Segunda arista. Ahí anda también un ministro diciendo que se van a ver beneficiadas 600,000 personas. ¿Sí? Veamos los números. www.ssf.gov.sb, la página de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se van al vínculo donde hay una pestañita que ahí dice nuestro trabajo, y luego buscan donde dice la parte de boletines e informes previsionales. Informe previsional estadístico
a septiembre de este año. ¿Qué te dice, Neto? Solo en términos de o cantidad de pensionados, hay 118,000 pensionados por vejez. Si sumas el resto de las pensiones, o sea, sobrevivencia y muerte, muerte e invalidez total y parcial, ¿verdad? Más los pensionados del ITSFA, llegas a un total de 218,000, 220,000 personas pensionadas. ¿Y el resto de las 600,000? ¿Dónde están? Bueno, me van a decir a mí, no, licenciado, usted está equivocado, pero porque nosotros estamos hablando de los que están próximos a pensionarse. Veamos los números también, ¿verdad? A septiembre de este año, en el mismo boletín de la superintendencia, te dice que hay un poco más de 3 millones de afiliados al sistema, pero hay 822,000 cotizantes activos. Actuarialmente, y lo digo con toda seguridad, porque la propuesta de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna sí tiene estudio actuarial, ¿verdad? Hemos descubierto que de aquí al año 2060, 2068 más o menos, derechos adquiridos sí van a tener 600,000 personas. Pero ¿al 2060? Sí. Bueno. Derechos adquiridos. Pero una cosa es derechos adquiridos, Neto, y otra cosa es pensión. ¿No me creen? Bueno, pueden investigar incluso el fundamento que da el doctor Salvador Arias en su libro Pensión para Todos. ¿En qué página está? Página 9 a la 12. Ahí lo pueden encontrar. Libro Pensión para Todos. ¿Qué dice las estadísticas? ¿Qué dice la ciencia? Que solo 4 de cada 10 en este país van a tener pensión. ¿Verdad? En esa fecha. A esa fecha, sí. A esa fecha. Entonces, ¿cuántos se van a pensionar de aquí en adelante? Máximo 450,000. Ajá, ¿y el resto de los 600,000 que andan diciendo estos políticos que van a ser beneficiados? ¿Dónde están? Segunda mentira. ¿Ya? Bueno, se plantea una tesis en esta discusión, Patricio, que tiene que ver precisamente con la apuesta estratégica para lograr, digamos, cómo aumentar el número de cotizantes, que al final creo que esa ha sido una de las grandes... Pero no aparece en el proyecto de reforma, Neto. ¿Ya? O sea, es que el problema de la ampliación de la cobertura no es una cosa de pongo aquí, quito allá. No. Es más, te aseguro, así con toda seguridad, que aunque nos garanticen, digamos, la promesa de aumento de pensión, que ya vamos a descifrar que no es así, ¿verdad? La gente que está trabajando, pensionada, que son más o menos 37,000 que deberían de estar descansando, pero no se van porque obviamente si firman ahorita en las condiciones actuales un montón de pensiones se mueren de hambre, ¿ya? No creo que el 100% abandone sus puestos de trabajo. Los van a obligar, que es otra cosa, ¿ya? Y los van a obligar a través de decretos de retiro voluntario, entre comillas, ¿verdad? ¿Y por qué no? La cultura que estos políticos nuevos tienen, echar a la gente a la calle, ¿verdad? Importándoles un carajo que sus hijos y sus hijas no les llegue la tortillita con frijoles a su boca. Eso es un gran pecado, para empezar. Pero bueno, el punto es que si vamos a ampliar cobertura, lo que debemos de hacer, señores, yo se lo dije de hace mucho tiempo, tenemos que censar a la población, pero vienen y disuelven la digestión. Ahora, ese es un buen elemento porque estamos hablando de la población económicamente activa. Sí. ¿Sí? Así es. Así es la población económicamente activa, pero imagínate, el sistema debería de proteger a más de 3 millones de personas, pero esos 3 millones y pico, ¿verdad?, que hoy tienen que ser más, por eso es importante el censo, están en el sector mal llamado informal, fuera de toda protección en materia de... ¿Y cómo se pueden traer social? ese sector? Bueno, sencillamente venís, censás a la población y categorizás al sector informal. Y la ciencia te dice que hay 4 categorías. Y en base a esas 4 categorías determinás los ingresos que te empiezan a dar la idea de los flujos. Y ojo con esto, porque esta es otra mentira que se les descubre a esta gente.
la diáspora va a poder cotizar. Es lo que dicen. Bueno. Y eso no es un, digamos, como una especie de aporte también bajo esa línea de poder incrementar el número de cotizantes que le vengan a dar hasta cierto punto lo que hemos hablado en el pasado contigo y con otros. Esa garantía o esa robustez de seguir creciendo con el número de aportaciones. Sí, pero fíjate que si ves, vamos otra vez al informe estadístico provisional. Te dice que hay 2.9 millones de afiliados bajo la categoría de independientes. Así te dice, ¿verdad? Y de esa cantidad hay un poco más de 500,000 personas que ya están en Estados Unidos. Porque aquí no tienen trabajo, aquí las pandillas en su momento los están fregando, tuvieron que salir huyendo. El país no les daba condiciones. Ok. Nosotros hicimos un estudio con Raúl Hinojosa de la Universidad de California en Los Ángeles y descubrimos un dato interesante, que de los 3 millones que tenemos allá, ya hay 500,000 personas descendientes, jóvenes. 500,000 sí, descendientes. Descendientes. Yo quisiera que me explicaran los diputados cómo, si en su proyecto que tienen ahí, que dije que lo están estudiando, no aparece en ninguna parte la palabra incentivos para que ellos coticen. Si el sistema de pensiones gringo es 60,000 veces mejor que el nuestro. ¿Ya? Además, ¿cómo vas a creer tú en... ¿La pensión mínima cuánto es lo que tienen en Estados Unidos? Porque allá claro, económicamente hay una gran disparidad, obviamente. Imagínate, oí bien el potencial que tiene la diáspora de cotizar al año 2025, de acuerdo. Es que quiero dilucidar ese punto que tú decís. Bueno, ¿para qué cotizar acá si al final... Pues, allá te quiero dilucidar eso. Neto, allá te garantizan tasas de interés del 12% mínimo hacia arriba. Y aquí te está diciendo el proyecto que ellos tienen ahí que te van a dar 7% fijo. Que me expliquen a mí cómo van a lograr que la diáspora... No, sí, hoy sí vamos, que no sé qué, en marea, ¿verdad? No, no es así. Es que no es así. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es volver atractivo el sistema de pensiones en base a los rendimientos que va a tener no solo nuestro hermano salvadoreño en el exterior, sino que el independiente, el mal llamado informal que está aquí, porque es un tema de derecho humano, seguridad social para la vejez. Por eso vuelvo, insisto, el presidente debería de meditar, ya que él tiene la influencia sobre los diputados, y mire, señores, me paralizan ese estudio, porque vamos a hacer otra reforma. O recogen los insumos de ustedes, o sea, digo, de ustedes que están haciendo... Ese ya no es problema mío, Neto. No, digo como Tienen mesa. Que llamar a la mesa. No hablo de Patricio, hablo de mesa de trabajo por una pensión digna. Hay actuarios. Claro. ¿Vea? Hay sindicatos que están ahí también dando sus aportes. De hecho, más adelantito en el programa voy a dar la solución a este problema, ¿verdad? Sí, no te quieres quedar solo con la crítica. No, sí, es que mira... Hay que ser responsable en La mejor forma de hacer una crítica es cuando pones la solución al problema. Interesante, ¿sí? Esa es la mejor forma. Me parece. Ahí no hay oposición que valga, ¿no? Sino que hay salvadoreños respetables y honorables que lo que buscan, a pesar que yo no esté de acuerdo con esos muchachos ahí en la Asamblea Legislativa, porque le han mentido a la población, ya deberían de tener vergüenza en esa parte, pero les voy a entregar una solución. Ya si el egocentrismo de ellos es elevado a la 500, pues es problema de ellos y ellos van a pagar esas consecuencias, no mío. Entonces, con estos números, tenemos que la diáspora, Neto, no te va a cotizar. Es que no te va a cotizar la diáspora. Bueno, vamos a la tercera lista. Dicen, vamos a derogar el FOP para que ni este gobierno tenga la posibilidad de rascar del fondo de pensiones y hacer uso de ese dinero, porque nosotros nunca lo hemos hecho. Ok. Otra vez, www.ssf.gov.sb y busquen boletín de rentabilidad del fondo de pensiones. Ahí te va a aparecer un cuadro que te lo da por años y está desde el 2017 al 2022.
Entonces yo le pido a la población que está viendo que busquen el informe de boletín de rentabilidad de diciembre de 2019 y el de julio, porque hasta julio lo han subido, de 2022, y hagan la comparación. En la página 2 de ambos documentos aparece ahí el cuadrito de la distribución de los fondos. Vea. En el contexto de diciembre de 2019 había una recaudación de un poco más de 11,000 millones en el tiempo del 98 que surgió este sistema a esa fecha, y el 60% lo estaba utilizando el gobierno de diciembre de 2019, que ya sabemos quién estaba en diciembre de 2019 gobernando, ¿verdad?, para pagar sus compromisos en el sistema público. Pero a julio del 2022, el boletín de rentabilidad te dice que hay una recaudación de un poco más de 13,000 millones y el 80% lo tiene el gobierno, que son como 9,000 y ficha de millones. Que vienen de gobiernos anteriores, obviamente. Y este gobierno. O sea, la deuda ahí está, o el compromiso. Pues sí, pero no me pueden venir a querer ver la cara de tonto y decirme, no, yo nunca he usado eso. No, hombre, ahí están los informes de la superintendencia que desmiente esa parte. ¿Ya? Entonces, se les destapa esto, ¿verdad? Yo me disculpo, pero es la verdad, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de cosas que le han mentido a la población, yo pido que esos funcionarios estén ya destituidos. A ver, cuéntame un poquito sobre ese... ok. Alrededor de este tema hay muchos aspectos meramente técnicos, como tú lo estás expresando. Pero sabemos que muchos, quizás la mayoría, nos interesa, sí, conocer la situación, pero de una forma mucho más digerible, ¿verdad? Bueno, vamos Espérame, no. a la mejor parte. A lo que yo quiero llegar es cómo lograr capitalizar todo este esfuerzo, porque no es de hoy. Si este es un tema que históricamente se ha venido tratando, lo hemos abordado contigo, lo hemos visto desde diferentes ángulos. Bueno, el día lunes tuvimos la versión legislativa para conocer este tema. Y la pregunta del millón a la que quiero llegar es cómo entonces lograr obtener una pensión, elevar las actuales pensiones, porque quiero confesar y voy a ser infidel. Extra cámara te decíamos, que creo que varios de acá, mira, ¿y cómo nos quedarían las pensiones a nosotros? Y la verdad que nos asusta pensar cuando matemáticamente a través de una fórmula que existe, realmente... Yo no sé si... Lo podemos poner esa fórmula porque eso es lo que, sin menospreciar la parte técnica, que yo estoy de acuerdo, pero eso es lo que el salvadoreño está esperando, que salga de esa discusión que tú estás de alguna manera señalando, algo que sea positivo para la población, ¿no? Claro. A ver, esa es la fórmula, ¿no? Sí, veamos si producción la tiene ahí. Sí, ahí está. Vamos a ver. Vaya. Esa fórmula... es pública también, ahí está, dice artículo 19 y la norma técnica. Claro. ¿Dónde está ese mamotreto de números y todo de manera sencilla? Artículo 97, inciso 4 del proyecto de ley de reforma integral que ha presentado el gobierno. Entonces, si puede manipular la parte que está en amarillo, producción, hágame el favor. Vamos a ver. ¿Verdad? Y a la CIAP, que es la cuenta individual de ahorro para pensiones, hay que ponerle 30,000, no 450,000, sino que 30,000. Sí, porque ya esa cantidad es para tener un salario. Es para tener un salario de un diputado, tal vez. VAT. Vamos a ver. Ahí inmediatamente te dio el monto de pensión que te va a quedar de aprobarse esta reforma. Ese es el monto calculado. Cuando le pones $30,000. Cuando le pones, sí, ¿y por qué 30,000, licenciado? Bueno, porque es el promedio de las cuentas individuales que están en el sistema actualmente. O sea, después de 25, 30 años cotizados, es prácticamente lo que podés aspirar a acumular en el tiempo, $30,000. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, el artículo 97 te dice que la pensión por vejez será calculada para que te rinda 240 mensualidades más 20 pensiones de Navidad, en base a una tasa de interés nominal
que esa tasa de interés nominal anual es la que estaba en la fila de abajo que dice 7%. ¿Y de dónde sacas ese 7%, licenciado? Bueno, váyanse al cuerpo de ley que el gobierno ha propuesto, que se llama Ley de Derogación del FOB. En el artículo 7, letra C de ese proyecto de reforma, ahí dice literalmente que los fondos de pensiones a partir de la aprobación de dicha ley devengarán una tasa de interés nominal anual fija del 7%. ¿Ya? Es información de ellos, no es mía. Entonces, ahí la población puede hacer sus cálculos, sus números. De hecho... Pero este promedio de 30,000 que tú diste, Patricio, es porque ese es el promedio... Sí, es lo que... De cotización, digamos de ahorro que pueda tener... De cada 10 trámites que se hacen de pensión actualmente, estamos hablando que unos 7, 8 o 9 personas han acumulado eso. Por eso pusimos como promedio. Claro. Ver, hoy con esta nueva... Pero aquí hay una... Esos 226 que... Va a subir a 400 porque eso es lo que han planteado los positivos. A eso quiero llegar. Esos 226, de acuerdo al artículo 98, el primer inciso, te dice ahí que te van a dar un 30%. O sea, es un 30% sobre 226, ¿verdad? A eso se le suma el monto de pensión, pero como no llega a la mínima, te la tienen que elevar a 400, ¿sí? ¿Cuál es el punto, Neto? Dos cosas importantes. La primera, todos los salarios mínimos vigentes actuales ya se sabe que son 365. Al jubilarse, su salario básico regulador va a ser de 365, entonces le van a elevar la pensión mínima a 400. ¿Sabes cuánta gente hay ahí? Hay 600,000 personas, lo que va a demandar una tasa de reemplazo del 130 al 135%. Por Dios bendito, si esto no se ve en ningún planeta del sistema solar ni en ninguna otra galaxia, solo en El Salvador tienen esas tasas de reemplazo. Y para 600,000 personas en un primer año, tenés que tener listos $200 millones líquidos para pagarle a esas 600,000 que cotizan sobre 365. Ok, ahí se supone que estamos bien. Imagínate cómo han pensado esto de manera electoral. Son 600,000 personas en media presidencia. Ok, démosle. Irresponsablemente, sin garantizar los flujos de recursos necesarios para hacerle frente en el tiempo a esto. Pero vayámonos al otro sector, Neto. Toda la gente que está arriba del salario mínimo está condenado a esos montos de pensión. Por ejemplo, tú que ganas 3,000, 4,000, no sé, o alguien que gane 5,000, a lo más que va a aspirar es a 400 a $500. No sé si van a estar de acuerdo con ese monto de pensión, pero eso se llama desigualdad, ¿verdad? O sea que según los cálculos, esta fórmula que hemos visto, esa es la vigente. Y la que va a quedar de acuerdo a lo que plantea tomando como referencia el ahorro que tenga, es muy fácil entrar y saber qué es lo que le toca. De hecho, nosotros vamos a publicar el link el enlace para que la población entre y haga las modificaciones. ¿Cuál es tu...? Porque no te quedas con la crítica, dices. Quieres dar tus aportes. No, vamos a seguir analizándolo y más adelante. Pero en honor al tiempo quiero que... Perfecto. Voy a que nos digas cuáles son los aportes que tú puedes dar. Bueno. Porque yo creo que es importante, y eso se lo mencionaba a la presidenta de la comisión especial, la comisión ad hoc, se lo mencionaba a varios diputados, lo hemos dicho acá en el programa del día viernes de análisis, la edición especial, de que es importante que la comisión especial se logre nutrir, ¿verdad?, de aquellos que en su momento pueden dar aportes importantes en esto, ¿verdad? Y que de esa manera se pueda lograr el objetivo final, que es una pensión digna, ¿verdad? Como dice la palabra bien de tu gremio que representas, para que logremos salir de este atolladero, porque es un problema que no viene de ahora, viene desde que se fundó el sistema ya por 1986, 87, ¿verdad? Que se hizo todo el 96. Cambio. Solución. 96. Voy a la pausa y regreso contigo, ¿ok? ¿Te parece? Está bueno. 7:02. Gracias por estar con nosotros.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos acompaña Patricio Pineda. Él es especialista en el tema de pensiones y pertenece y es fundador también de la denominada Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Hemos estado haciendo, desde luego, un diagnóstico desde tu perspectiva en la cual visualizas que hay aspectos que no convencen mucho de esta propuesta, claro, y que es necesario que se le ponga muchísima atención para evitar costos políticos que sin duda alguna una situación o un tema como el que estamos hablando puede traerle no a este gobierno, a cualquier político, a cualquier gobierno. Es un tema con una fibra sensible, socialmente hablando. Correcto. Vaya. Entonces, veamos, ¿qué propones? La solución para los queridos amiguitos ahí de la Asamblea Legislativa es la siguiente. De acuerdo al cuerpo de ley que han presentado de la creación del ISP, perfecto, quedémonos con el ISP. Pero también quedémonos con lo que ellos proponen de aumentar la cotización al 16%. Y hagamos lo siguiente. Hagamos un sistema mixto, ¿verdad? De características complementarias, en el sentido que el ISP no solamente asuma la responsabilidad de la carga de las pensiones vigentes del INPEP, ¿verdad? Y de la Contraloría de los Fondos, de acuerdo a las funciones que establece ese cuerpo de ley, sino que también agreguémosle un articulito más en donde diga que el 13% de ese 16 neto vaya a parar en concepto de cotización al ISP, que sería un sistema de reparto en ese sentido, ¿verdad? El 2.5% que vaya a parar de nuestro 16% de cotización a las AFP, ¿verdad? En una cuenta individual. Y el 0.5% restante, comisión para las AFP. Y si las AFP no quieren eso, pues que se vayan al carajo, ¿verdad? Y que lo agarre una institución que pueda funcionar con 0.5% en el año de comisión. Y ahí está, un montón de administradoras te lo pueden hacer, ¿verdad? Hasta aseguradoras privadas. Entonces, con eso, venís tú y decís, ok, la tasa de rentabilidad del 7% hay que reformar el artículo 7C, ¿verdad? Y poner sencillamente un cambio de redacción que diga que como mínimo se va a ganar 7%, entendiendo que si el ejercicio fiscal me da para un 12%, que ese 12% vaya íntegro para los trabajadores, ¿sí? Entonces, pero supongamos que es el 7 que se va a ganar con esta fórmula de cálculo que propongo. Ok, tener dos cálculos que te van a salir del ISP, sistema de reparto, ponerle a 7% de rentabilidad, más el de las AFP. Y entonces decimos, 50% por los primeros 10 años del último salario, más 1% por cada año adicional. Y tendríamos que por 25 años cotizados, estamos haciendo la garantía del 65% como mínimo del último salario. Por 30 años cotizados el 70% y por 35 años cotizados el 75% del último salario. Las cosas cambian. Cambian. O sea, de entrada además, noté el cambio de lo que puede ser un ingreso diferente. Además, escucha bien esto. Tenés mejores pensiones, las garantizás. Tomás elementos que ellos han puesto en sus cuerpos de ley que son positivos, ahí lo estoy demostrando, ¿verdad? Pero algo bien importante también, que son buenas noticias para el ministro de Hacienda, bajas el déficit previsional, ¿ya? Y yo le hago el reto a la Asamblea Legislativa que nos demuestren el déficit actuarial de la propuesta que ellos han demostrado y que a esta propuesta que estoy haciendo en este momento del sistema mixto le manden a hacer ellos un estudio actuarial. Y lo comparamos y veamos de quién son las yeguas. Así de fácil. Mira, ese tema, y obviamente era para coronar un poco este análisis que estamos haciendo, porque desde un principio creo que fue la bandera o la opción abanderada precisamente por la clase trabajadora sindicalizada para sostener la necesidad de meterle competencia al mercado y darle la opción a nosotros los trabajadores de ver a dónde nos conviene más.
Porque decía alguien por ahí, resulta risible, de que todas las opciones de crédito, etcétera, etcétera, que puedes tener comercialmente hablando, tú las puedes tener en un banco de los trabajadores, donde capitalizas interés, tus intereses se vuelven capital para darte garantía del fondo que tú tienes. Claro, entonces... Ahora, esto dicen que está en la Constitución, que no necesitas aprobarlo. Sí, en el artículo 46 está. Es que es la creación de un banco. Claro, es que por eso es... Bueno, y aquí con eso nos dan la razón cuando siempre hemos insistido que en estos procesos de reforma a la base tiene que estar el estudio actuarial. Es que si no está, vamos a ir a cortar varas. Y por eso te van a hacer propuestas que parecen hasta desquiciadas, ¿me entendés? Porque, ok, hay que ser honestos, muy honestos con la realidad. En el sentido que tú vas a obtener en la vida lo que cosechas, ¿sí? Sí. Por ende, en un sistema de pensiones, tú vas a tener lo que aportas. Ahorres. Punto. No es posible que le des de más a las personas que no han aportado. Y con esto no estoy diciendo que yo estoy en contra de la universalización del sistema de pensiones. Al contrario, es una de las debilidades de este cuerpo de ley que ellos han presentado, de no tomar en cuenta, escucha bien, 3 sectores importantes. 1, la gente de pensión básica universal, ¿verdad? 2, porque también, y dicho sea de paso, esta es otra mentira que le sacamos a voz pública. Ellos dijeron que le iban a aumentar incluso a los del ISFA, y en el artículo 11 dice que los dejan fuera. ¿Me entendés? Así dice, la gente excluida de esta propuesta son los cotizantes y pensionados del ISFA. Y ellos han dicho públicamente que también les iban a aumentar, ese 30% que están prometiendo. Pero no se toca el ISFA en esta reforma. No, pero ¿por qué lo dijeron? Y es por eso, yo lo que quiero que entienda el presidente de la República es la gravedad de los funcionarios que tiene, que han mentido. Porque hubo un funcionario de él, fue a decir a un medio de comunicación, cuando le preguntó el presentador, ¿y también le van a aumentar ese 30% a los del ISFA? Sí, dijo él. Esto es mentira. ¿Ya? Pero en el paquete, en la propuesta no está. Van. Pero no va, por eso... No van. Por eso te decía, a lo mejor fue un momento de lapsus, pero yo me remito mucho más al documento que yo lo tengo acá, lo he leído, no soy especialista en el tema, pero por esa razón... Y hay un tercer sector importante, Neto, muy importante lo que voy a decir. Okay. Y ahí hay casi 1 millón de personas más o menos que independientemente de la reforma que se apruebe o no, no se van a ver beneficiados. ¿Y sabes quiénes son? Son todas las denominadas cuentas pasivas. Personas que están en edades de 40 años o más, que lamentablemente han caído en uno de los estatus de vulnerabilidad social reconocidos por la ciencia, porque están desempleados, están enfermos o en riesgo de perder su vida por una enfermedad grave. Con justa razón, ellos están pidiendo la devolución de sus ahorros. Y yo diría que al menos, si tanta es la prisa de aprobar algo así como esto, tomen en cuenta la propuesta de fórmula mixta que acabo de dar, pero no soltemos el tema y démosle respuesta a esta gente. Ok, voy a hacer una pausa y seguimos con esto, porque tú has tocado un tema, a mí me gustó mucho el símil, o mejor dicho, el comentario que te lo han retomado, por cierto, algunos diputados, del famoso dulce envenenado, ¿no? ¿Ah? Precioso. Hablamos de eso y seguimos hablando de ese sistema mixto, porque al final creo que traza ese horizonte. Voy a la pausa y regresamos, regresamos con el cierre del programa y luego vamos desde luego, a ir concluyendo en ese tema. Vamos a la pausa. 7:16. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos habíamos quedado quizás para ir un poco en el análisis concluyente, ¿no?, sobre los temas que todavía preceden o anteceden, mejor dicho, esta discusión. Y es el tema, por ejemplo, el tema de VIP, por ejemplo, las pensiones VIP. Sí, y otros aspectos que queda de darte la palabra también. Quiero sumarme a eso y no quiero cortarte. Sí, entiendo que las pensiones
que ellos llaman VIP, no voy a dar la explicación porque es algo largo y ya el tiempo nos corrió, pero no es cierto lo que andan diciendo. Y además entiendo que ya aclararon ellos que no las pueden quitar. Eso obedece al artículo 52, inciso 2 de la Constitución, que habla que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. Entonces eso es mandato sagrado que no se puede tocar. Lo que sí hay que hacer es tomar en cuenta la fórmula de cálculo mixta para solucionar ese problema. Y cierro con este mensaje neto a la población. El famoso dulce envenenado con ese tema del retiro que hubo, que está vigente todavía. Perdóname un poquito porque quiero correr en el tiempo. Sí, lo bueno es que los políticos han reconocido eso, más allá de un eslogan o qué. La realidad es que yo ya demostramos como mesa que no es el 25% que les están quitando, sino que hay casos hasta del 65% por los famosos intereses dejados de percibir. Pero lejos de todo, después de oír este análisis, el que tenga oídos para oír, que oiga lo siguiente. El político, amigo y amiga, lo único que quiere es tu voto. Jamás mejorar tu calidad de vida. Que el Todopoderoso nos ampare. Abrazos. A ver, bueno, el tiempo se nos fue, si realmente si esa es tu conclusión. Un poco sobre este tema de... ¿Es positivo para quien utilice muy bien ese retiro del 25%? Sí, es que si la persona sacó el 25% y lo invirtió, bendito. Correcto. Bendito. Pero aquel que se lo gastó. Aquel que se lo gastó. O para pagar. Se puso la... Ok. Entonces sí es un dulce envenenado. Por supuesto. Como ya te lo han retomado algunos diputados también. Pero el eslogan es lo de menos. Ok, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas ilustrado desde tu perspectiva. Queríamos conocer cuál eran tu expectativa, tu explicación con relación a estos temas, a este tema sensible que sin duda alguna va a dar mucho más para hablar, ¿verdad? Sobre todo por tratarse del tema de las pensiones. Gracias. A la orden. Gracias a ti, Patricio Pineda. Con nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a conversar precisamente con el director de Cuerpo de Bomberos porque ya es Navidad y vamos a prepararnos y sobre todo también vamos a hablar de prevención, ¿verdad? Vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de campañas, del cuidado que debemos de tener los padres con los hijos. Vamos a la pausa y regresamos con más 721. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que antecediendo un poco la conversación que teníamos sobre el tema de pensiones, sí, como lo expresan muchos de ustedes acá a través de las redes sociales, es un tema con una fibra de mucha sensibilidad emocional, sobre todo para quienes en su momento están en este momento, mejor dicho, ya queriéndose pensionar. Es una situación que representa el gran reto que por años se ha venido discutiendo y esperamos que para bien en la Asamblea Legislativa, de quien se espera aprobarse esta reforma de pensiones antes del próximo año, se hagan los cálculos pertinentes para que verdaderamente haya satisfacción completa de todos los trabajadores de lo que se está haciendo de nuevo en este intento por mejorar las pensiones en el país. Pero bueno, hoy vamos a hablar también, y acá en Megavisión no podemos quedarnos atrás, como siempre, de ser responsables en colocar temas que son aparentemente, digamos, ligeros de tratar, pero son muy sustanciales, especialmente en una época de fin de año, donde se celebra la Navidad y se utilizan productos pirotécnicos y otros aspectos que sin duda alguna representan un peligro. Así es que esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al mayor Baltasar Solano, director de Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Bienvenido, mayor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días por la oportunidad que nos dan de poder expresar el quehacer de una institución tan noble como es el Cuerpo de Bomberos al servicio de la población salvadoreña, así que muchas gracias. Hay un dicho que reza que hombre prevenido vale por dos. Y ustedes desde el 17 de noviembre lanzan el plan de fin de año 2022. ¿Sí? Efectivamente, nosotros lanzamos el plan el 17 de noviembre, ¿sí? El plan fin de año 2022. Todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil empeñadas en garantizar como mandato de nuestro presidente Nayib Bukele, en poner siempre en el centro de nuestras acciones a la población salvadoreña, en este caso brindarles la seguridad respectiva para que tengamos un fin de año, una Navidad
en paz y vivirlo en familia y sin tener que lamentar algún incidente. Tiene varios componentes, ¿sí? O varios enfoques, diría yo, de atención, de emergencia. Definitivamente, en esta época hemos tenido los conciertos, hemos tenido, bueno, en este caso la pólvora para bomberos. Sí. Es un pico en las incidencias también por los productos pirotécnicos, dicho sea de paso. Los silbadores, que sin duda lo vamos a tocar más adelante, nos hace un incremento en las estadísticas de los incendios estructurales. Así que también no deja de incrementarnos las emergencias en esta época. Así que es un componente o varios ejes transversales, por así decirlo, en cuanto a la respuesta. Ya vamos a hablar precisamente sobre estos que puntualmente son propios de la época, que es el tema del uso de la pólvora, los controles que se pueden tener. Usted me hablaba del tema de la temporada hemos tenido como que es temporada de conciertos, que también trae consigo, digamos, planes contingenciales. Efectivamente, los desarrollamos o brindamos esta respuesta como Sistema Nacional de Protección Civil, en donde el Cuerpo de Bomberos forma parte de este sistema, valga la redundancia, y hemos generado toda la seguridad respectiva para que la población pueda disfrutar y no tener que lamentar algún incidente. Gracias a Dios lo hemos logrado, y esto es el fruto del trabajo que hemos venido desarrollando en pro de la seguridad para que las personas puedan disfrutar, en este caso los conciertos y algunas otras actividades turísticas que se puedan generar en esta época sin ningún riesgo. A ver, estos conciertos también tienen digamos, sus partes que atender. Me refiero en el sentido de que así como también son eventos privados, también representan que tienen que tener ciertos pagos pertinentes para reconocer el esfuerzo de todo ese trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y otros también, otros cuerpos. Efectivamente. O sea, no es que se da una atención de, pero sí, aquí vengo, yo pongo mi concierto y no hay nada de retribución. Todo esto se regula a través de la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación. Sí. Obviamente ahí interviene la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, en fin, todas las instituciones del sistema, para poder garantizar, en este caso, la prevención. Nosotros hacemos una inspección en el lugar, verificamos el sistema eléctrico, el área de cocinas, que las salidas no estén obstruidas, que las puertas abran hacia afuera, en fin, todas las medidas respectivas para poder garantizarle a las personas que van a visitar estos lugares de los conciertos una seguridad plena y que puedan disfrutar y no tener que estar lamentando algún tipo de incidente en este caso. Bueno, eso era que quería un poco abordar, porque alguien preguntaba, Ernesto decía acá, ¿cómo es posible de que en una actividad privada se lucren quienes organizan esto y a lo mejor no nos retribuyen nada a los bomberos y otros cuerpos de socorro que están ahí desde muy tempranas horas atendiendo a la persona? Por eso trasladé esto y yo tenía también mis dudas al respecto. A ver, un balance de trabajo y qué se espera hoy de cara ya a lo que podemos Bueno, nosotros, esta institución al servicio de la población salvadoreña, que el próximo 12 de febrero cumplirá 140 años al servicio de la población salvadoreña, quiero destacar que el señor presidente Nayib Bukele decidió transformarla. Y digo decidió transformarla porque nosotros contábamos con aproximadamente 320 bomberos operativos. Ahora vamos a cerrar el año con 1.250 bomberos. Por eso digo transformarla. 1.250 bomberos. Ahorita contamos con 950 bomberos ya graduados, y en los próximos días, estarán ingresando 300 bomberos más. Esto al final y vienen de tener, perdón que lo interrumpa, y vienen de tener 320. Eso era lo que había. Eso era lo que había, y por lo tanto nosotros teníamos esa limitante para la respuesta. Entonces, se imagina usted atender los incendios o las emergencias comunes afines a la institución, pero entonces también atendemos los incendios forestales, la parte de la lluvia, en fin, todas estas emergencias que desencadenan este tipo de situaciones en nuestro país. Teníamos esas limitantes, aparte del talento humano, el recurso,
las motobombas, que son equipos muy caros. Entonces, y sin ellos nuestro servicio no puede ser. Así que nuestro presidente decide transformar, y ahora sí vamos a cerrar el año con, yo le comentaba que tenemos 950 graduados ahorita, y 300 más que ingresan los próximos días antes de que termine el año. Al final estaríamos con un talento humano operativo de 1.250 bomberos al servicio de la población salvadoreña. Ahora sí podemos decir que nuestra institución está dispuesta para ser eficiente, para ser eficaz y oportuna, obviamente, ante la demanda o ante la necesidad de la población salvadoreña, con el único objetivo de garantizar la seguridad. Y hay otro elemento que suma a esto, porque eso es comenzar muy bien, digo, desde el punto de vista de lo que queremos conocer, de cómo preparar o cómo están preparados de cara a esta temporada de Navidad y fin de año. Es el hecho de la dignificación también de la labor del bombero, ¿no? O sea, de la que se vea como un profesional. Efectivamente, porque no solo es el ingreso, y qué buena pregunta, no solo es el ingreso de los 1.250 talentos humanos al servicio de la población salvadoreña, sino que esto lleva también el equipamiento. Nosotros ahora contamos con equipo de protección personal bajo norma y profesional, no es un equipo industrial. Esto quiere decir que garantiza la seguridad a la hora de estar al frente de un incendio, por ejemplo, en donde las temperaturas oscilan arriba de 1.000 o 1.500 grados centígrados. Entonces uno demanda esa protección térmica, asimismo la protección respiratoria por la cantidad de vapores y gases calientes que se generan en un incendio. Así que el bombero al final, sin estos recursos, termina padeciendo las enfermedades profesionales como el cáncer, por ejemplo. Así que ahora tenemos los recursos, pero también tenemos el talento humano para poder brindar este servicio. Y el bombero, como usted muy bien lo apunta, también nuestro presidente decidió incrementar el salario, en vista que teníamos un salario muy bajo en años anteriores. Perdón la indiscreción, ¿de cuánto? Bueno, él decidió incrementar de momento $300. Eso también eleva la moral del bombero. Dignifica el rol de la figura, que en otros países, esto es bien importante mencionar, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que siempre ha sido un referente de verdad para nosotros, ser bomberos es ser un profesional de primera como cualquiera. Efectivamente, así que nuestro presidente decide transformar y decide buscar ese nivel. Entonces ahorita nosotros podemos decir que estamos atentos, dispuestos y con los recursos necesarios para poder brindar esa atención que la población demanda en cuanto a los incendios, en cuanto a los problemas por la lluvia, en cuanto a los incendios forestales, en vista que este tipo de incendios necesita muchos recursos. Antes subíamos a la montaña para extinguir un incendio forestal con 4, con 5 bomberos nada más, lo cual demanda muchas veces más de 100, 200 personas para poder hacer una línea de control en un incendio forestal. Ahora tenemos ese recurso como para poder decir estamos listos para evitar que estos incendios nos generen tanto problema que obviamente todos los veranos tenemos, pero ahora estamos con todos los recursos, llámese talento humano y recursos materiales para poder responder. A ver, Mayor, usted habla del tema de recursos. Sí, antes se hablaba de que incluso las motobombas, los camiones cisterna eran bien limitados. ¿Hoy están preparados? Bueno, estamos preparados. ¿Tienen buenos equipos y personales? Yo quiero contar un dato. Sí. Obviamente son datos que oscilan en el mercado, pero poner al frente un bombero, al frente de un incendio estructural, solo al frente de un bombero de un incendio estructural, el equipo del bombero cuesta alrededor de $16,000. Para tener una suma, multiplicarlo por 1.250 talentos humanos que tenemos, a la hora de hacer esa multiplicación solo en un equipo de protección personal, ¿cuánto es el costo? Luego hay que sumarle los costos de las motobombas. Estamos en un proceso de remodelación de las estaciones, en un proceso de reconstrucción más estaciones, o sea, de acercar el servicio a la población salvadoreña, que es la meta que ahorita tenemos para poder ser, ya lo somos en este caso, con este talento humano, con estos recursos que tenemos, ya somos eficientes y somos eficaces.
y sin duda alguna mejoraremos este nivel que ahorita tenemos con toda esta transformación que estamos teniendo como cuerpo de bomberos al servicio de la población. Bueno, eso se traduce en poder atender inmediatamente cualquier emergencia. Vámonos ahora a cuál es la expectativa con relación a esta temporada de Navidad, donde se usa mucho el tema de la pólvora. Este sigue siendo también un tema que arrastra mucho una discusión histórica sobre si verdaderamente vale la pena hacer uso de pólvora o no, sobre todo por los grados de contaminación que esto deja, y por otro lado también de los grandes daños que causa en la salud y en el riesgo de poder resultar cualquier niño o cualquier persona quemada. Son 3 aspectos que le pongo en la mesa. Efectivamente, hay una ley en nuestro país que regula la actividad de la pirotecnia. Partiendo de ello, quiero destacar que nosotros como Cuerpo de Bomberos hemos estado desde el inicio del año con el Ministerio de Educación haciendo la labor preventiva, y tenemos ahorita un registro de más de 13.000 personas, entre niños y maestros, que hemos capacitado en el área, valga la redundancia, de la prevención, para que las personas tengan esta conciencia al momento de decidir. O sea, el punto acá es si nosotros decidimos, digo nosotros, las personas adultas, decidimos que se manipule producto pirotécnico en nuestras casas. Hemos venido con este programa en cuanto a los centros escolares, pero también tenemos un programa, la ley manda a que el Ministerio de la Defensa sea quien emita las licencias para las personas que se van a dedicar al comercio. Así que como Cuerpo de Bomberos brindamos las capacitaciones tanto a las personas que se les venció esta licencia, la licencia tiene un periodo de 5 años, o sean en este año que ellos tomen la decisión de ejercer este comercio. Así que también hemos generado estas capacitaciones. Asimismo, fíjese, perdón que lo voy a interrumpir porque esto es bien importante, lo que estamos viendo como imágenes de apoyo. Este es un establecimiento de venta de pólvora. Sí, llegan, inspeccionan y si no reúnen las condiciones, ¿qué tipo de condiciones son las que exigen ahí, por ejemplo, en esa? Ok, quiero terminar la idea en este caso para luego contestar en este caso la pregunta, y es el hecho de que la ley permite comercializar en kioscos, y para ello el Ministerio de la Defensa emite permisos. También hay salas de venta que también el Ministerio de la Defensa emite los permisos, pero también permite que se comercialice durante un periodo no mayor a 90 días, lugares en donde las alcaldías proponen y luego bomberos las inspecciona para poder determinar si el lugar cumple o no. En este caso, las medidas de seguridad en cuanto a las salas de venta y a los kioscos, por ejemplo, son que estén ventilados, no más de 15 centímetros pegados los productos al techo, que tengan sus extintores, obviamente los detectores de humo, que tengan las salidas de emergencia, que tengan las puertas que abran hacia afuera, que los pasillos sean amplios, que tengan rótulos de no fumar o peligro, pólvora. En fin, todas estas condiciones nosotros las verificamos y tenemos un programa constante de estar haciendo este tipo de verificaciones, y aprovecho para hacer un llamado a la población que si hay personas, que ustedes ven que hay personas que están fabricando producto pirotécnico en lugares no autorizados, dicho sea de paso, ahorita tenemos solo 10 coheterías autorizadas o avaladas que han cumplido las normas mínimas de seguridad. Si se encuentran o ustedes ven personas fabricando, que las denuncien. ¿A dónde pueden hacerlo? A la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía, pero también lo pueden hacer en las alcaldías. La ley en el artículo 41 tipifica un procedimiento de actuación que lo ejecuta el Ministerio de la Defensa Nacional. Así que el llamado a la población es que si se están haciendo estos productos pirotécnicos, en este caso hay un proceso industrial, o se está comercializando en lugares en donde no tienen las autorizaciones respectivas, que denuncien a los lugares que ya mencionaba. Las tiendas de mi barrio, de mi colonia, ¿no están autorizadas? No están autorizadas.
Solo como hay... como antes que usted llegaba a la tienda, bueno, yo recuerdo que llegaba a la tienda y compraba... Y compraba el producto. El producto, el mortero, lo que sea, ¿verdad? No, entonces, ahora solo están las salas de venta, los kioscos, que en algunos centros comerciales hay un producto especial en donde se dice cómo se debe almacenar, las cantidades que se debe almacenar, y luego los lugares que proponen las alcaldías, que muchas veces son los parques, que cumplen obviamente algunas medidas de seguridad mínimas, porque si no nosotros denegamos esos lugares. Y hacemos el llamado también a las alcaldías que si bomberos o mejor dicho, deniega el permiso para el funcionamiento, que sean las alcaldías que nos propongan otros lugares y nosotros con mucho gusto vamos y realizamos las inspecciones en este caso. Deben de ser lugares más abiertos. Voy a hacer una pausa y regresamos hablando de este tema. Hay preguntas que nos están formulando nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, nos habíamos quedado con este tema relacionado con el tema de tiendas. Aquí me preguntan y me dicen, Ernesto, el tema de del uso de la pólvora pasa por comprender de que es un oficio y también negocio que por años ha existido, y entre más lo limitan, más surge el contrabando y también la práctica escondida, dice, ¿no? Bueno, nosotros, la ley tipifica, por ejemplo, los productos prohibidos. Quiero hacer énfasis que este comercio, por ejemplo, se delimitó que el único producto, el único mortero, hablando específicamente de los explosivos, es del número 5 para abajo, o sea, del 5 hacia arriba, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 están prohibidos. Sin embargo, surge un producto pirotécnico prohibido y lo hacen más pequeño que el número 5 y le ponen el destructor. Estoy solo dando un dato de un producto prohibido. El destructor tiene grandes cantidades de pólvora, no puedo decir ahorita con exactitud la cantidad de gramos que tiene, pero tiene aparte de ello una envoltura de un cartón muy resistente, lo cual al momento de generar la detonación incluso tiene más decibeles o es más fuerte, por así decirlo, que un mortero número 10. Entonces, esa es parte de, si se quiere llamar ingenio, lo cual... reinvento... Yo no lo llamaría así por el daño que esto genera. Peligroso. Entonces es muy peligroso. Entonces los productos pirotécnicos básicamente están prohibidos por esas dos razones. Ahí tenemos una... Dejémoslo en pantalla esta imagen que habla precisamente sobre ello. Y ahí está lo que usted hablaba, ¿verdad? De los 10, 8 y 6 de los morteros. Ahí está. Pero está el 5, que lo han hecho un destructor. El 5, digamos, es un producto pirotécnico que está permitido, pero abajo, al centro, está el destructor. Es un explosivo que incluso mide menos que el número 5. Y alguien puede decir, entonces está permitido porque es menos pequeño. ofensivo, menos peligroso por el tamaño. Pero lo cual es todo lo contrario. Incluso es más, las ondas expansivas, la detonación es mayor que incluso que el número 10. Incluso también hicieron ese que está a la par, al lado izquierdo. Bueno, ya se quitó la pantalla. Pues se llama mina de mar. Ese es un producto pirotécnico que incluso explota bajo el agua. Lo han hecho hasta con esas características muy, dañinas en este caso, muy generadoras de tanto problema. Y así podemos hablar de los silbadores que nos generan tanto problema en esta época con los incendios estructurales. El triángulo de la muerte, que es un empacado muy pequeño, pero con grandes cantidades de pólvora. La botellita de champán, específicamente su envoltura o su envase es plástico. Esto, al generar la detonación, pues las piezas o las partículas vuelan a velocidades importantes y que puede generar fácilmente una lesión en la vista, en este caso. Sí. Y por ende, las detonaciones con esos altos decibeles también puede generar problemas en la audición y las quemaduras.
Y esto es parte de la piratería. Esto es parte de producto prohibido que se ha comercializado. Bueno, y estos son ¿Y de dónde viene este producto? ¿O se elabora acá o viene de contrabando? Pues buena pregunta, porque yo no sé exactamente si eso lo elaboran acá o viene de contrabando en este caso. Lo que sí tipifica la ley y son los productos que en la ley están establecidos como prohibidos. Ahora, desconozco si hay algún otro que haya salido al mercado con estas características, sin duda. Entonces el llamado es a no comercializar y por ende no comprar este tipo de productos, porque pueden haber personas que lo quieran comercializar, lo quieran vender, pero si nadie consume, nadie compre, pues se va a parar este proceso. Sin embargo, si hay alguien que lo compra, pues obviamente habrá alguien que lo quiera vender. Entonces la ley lo tipifica como una falta muy grave, y en el artículo 40 tiene una tabla de sanciones en donde tipifica la sanción que esto tiene, y es una multa muy alta, lo cual es un procedimiento que yo decía que está establecido en el artículo 41, que lo ejerce el Ministerio de la Defensa. Entonces el llamado es a denunciar si vemos que alguien está comercializando este producto prohibido o lo está fabricando en todo caso. Así que ese es el llamado que nosotros hacemos, a denunciar. Y hay una comisión que establece la ley que pues la desarrolla en el sentido de poder ejercer esos decomisos a través de la Policía Nacional Civil, a través de la DAE y las demás entidades que forman parte de esta comisión. Así que el llamado es a denunciar, y con esto lo hacemos con el objetivo de tener, en este caso, no tener, mejor dicho, más personas quemadas. Tenemos un registro ya de 5 incidentes con productos pirotécnicos en el año. No queremos más incidentes con productos pirotécnicos. Entonces uno de ellos es brindar o generar las medidas de seguridad para poder manipular estos productos y no tener que lamentar más casos de este tipo en este caso. No solo los morteros, la pólvora representa, digamos, un peligro para esta época de Navidad y causar ciertos problemas o incendios. También tenemos el uso ahora de muchas luces. Digo, en términos de electricidad, tenemos los foquitos del árbol, etcétera, y a veces hay recargas. Definitivamente, y qué buena pregunta, porque a nosotros se nos generan también muchos incendios debido a que las conexiones o los tomas que nosotros vulgarmente le llamamos para conectar nuestros electrodomésticos están diseñados para conectar un aparato. Ahí está, mira esa torre de conexión. Pero nosotros compramos una regleta, como le llamamos, la conectamos al toma y de ahí sacamos X cantidad de conexiones para conectar igual una gran cantidad de electrodomésticos, y dicho sea de paso, conectamos una guía de luces, y las guías de luces tienen esa característica de que yo puedo seguir conectando una y otra y otra, y le puedo dar vuelta a toda la vivienda. Entonces, toda la colonia, diría yo. Al final nosotros tenemos un recalentamiento porque el cable no soporta esa demanda de energía que se le está realizando. Entonces al final sufre un calentamiento y tenemos un incendio por un cortocircuito. ¿Cuál es el problema de los incendios por los cortocircuitos? Que casi instantáneamente se nos incendia la vivienda, porque por todos los sectores de nuestra casa o dentro de nuestro negocio circula o pasa el cableado del sistema eléctrico, todo se incendia casi al mismo tiempo. Entonces la velocidad de propagación del incendio es mayor. Entonces tenemos en esta época muchos incendios generados por cortocircuitos debido a las sobrecargas en este caso o a la mucha demanda de los tomacorrientes en este caso. Que es la sobrecarga eléctrica. Qué bueno que representa desde luego una una ilustración y recomendación de lo importante que es no hacerlo, porque ese es el común denominador de nosotros a veces en casa. Primero compramos una regleta y ahí le metemos todas las conexiones. Y eso es el problema, que hay un recalentamiento y esto puede causar el cortocircuito. Efectivamente. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista legal, que puede tener
el hecho de que nosotros los padres, aquí me preguntan, los padres de familia debemos de cuidarlo, pero la ley como que establece también ya cierto castigo por el descuido que puede haber de un padre hacia un niño por el uso de la pólvora sin la supervisión de los adultos, ¿cierto? Nosotros hemos generado una recomendación y es que si como padre de familia yo permito que en mi casa se manipule producto pirotécnico, porque quiero sacar del contexto la palabra jugar, porque con la pólvora no se juega. Y quiero destacar también que no hay ningún producto pirotécnico seguro, ni uno, ni la luz, que parece insignificante, no hay ningún producto seguro. Partiendo de ello, nosotros hemos venido generando una recomendación en que sean los adultos los que manipulen el producto pirotécnico y no los niños. En este caso, a las personas que comercializan el producto, también decirles de que no tengan personas, o mejor dicho, niños, porque muchas veces llevan niños a los lugares en donde están comercializando. La ley sanciona, en este caso, en el artículo 40 hay una tabla de sanciones y lo tiene como muy grave el hecho de tener niños dentro de los lugares en donde se comercializa, o también personas que al momento de transportar el producto llevan niños, o también a las personas es sancionado que vendan producto prohibido, que le vendan a menores de edad, en este caso a niños también es prohibido, y obviamente también a personas en evidente estado de ebriedad no se les debe de comercializar este tipo de productos. Así que todas estas recomendaciones las hacemos porque de no acatarlas hay una sanción, hay unas multas establecidas en el artículo 40, que obviamente esto lo desarrolla el Ministerio de la Defensa Nacional a través de un procedimiento, el cual está tipificado en el artículo 41. Aquellos lugares donde han habido incendios fuertes o grandes, como por ejemplo en Gotera, no se va a permitir ya. Esto fue en noviembre, si no me equivoco, a mediados de noviembre, que hubo un fuerte incendio, ¿no? Pues nosotros, la ley dice que son los alcaldes los que proponen los lugares para comercializar. Eso me están preguntando acá desde Gotera. Saludos Sí. cordiales a los amigos allá. Ok, saludos entonces. La ley dice que son las alcaldías las que proponen los lugares para comercializar. El cuerpo de bomberos lo que hace es ir a verificar que cumplan medidas de seguridad. Por ejemplo, algunas de ellas, si es en un parque al aire libre, algunas de ellas en donde la razón por la cual nosotros no autorizamos, en este caso, o no damos el aval para que funcione, porque al final quien autoriza es la alcaldía, no somos nosotros. Una es las distancias que debe de haber, son 15 metros la distancia que debe de haber de concentraciones de personas, llámese paradas de buses, algunas veces son cocinas, son ventas de pupusas o de algún otro alimento que se comercializa, en donde hay fuego incandescente que nos puede generar una fuente de ignición y que se puede trasladar obviamente al producto pirotécnico. Así que son de algunas de las medidas que nosotros consideramos que son esos 15 metros. Algunas veces bastará con mover la parada de buses a más de 15 metros para que el lugar cumpla. Pero es una decisión que debe tomar las alcaldías o una acción que ellos deben de hacer para que el lugar cumpla. Así que la ley dice que son las alcaldías y solo permite menos de 90 días. En este caso, esa es la tercera razón o el tercer lugar, digamos, aparte de las salas de venta y de los kioscos, los que están autorizados por la ley para ejercer el comercio. Aquí hay una pregunta que no la quiero dejar pasar por alto porque es casi un común denominador encontrar el cohete de vara, ¿no? Sí. ¿Ese se le llama? Cohete de vara, el que se usa mucho en fiestas patronales, voy a hablar de eso. Ese, me dicen acá, Ernesto, ese es más peligroso que cualquier otro por la vara que trae, dice, un tizón, prácticamente es un tizón que viene del aire y cae en el techo de casas de bahareque en los pueblos. ¿Cuándo van a prohibir eso? Dice, bueno. Sí, efectivamente, lo que la ley prohíbe es la bomba de mezcal, que es algo parecido. Pero es una fuerte. Sí, es a través de un tubo. Sí, esa es la que está prohibida en este momento según la ley. El cohete de vara no aparece tipificado de momento. Obviamente nosotros decimos que no hay ningún producto pirotécnico seguro. En este caso lo que el televidente dice es cierto, pero no está tipificado en la ley. Pero también destacar que no hay ningún producto pirotécnico, ni la luz, ni esa lucita que tienen los niños, ni eso es seguro. No hay pirotécnico seguro, como usted lo bien nos dice.
La pólvora no es para jugar. Sí, la verdad es que sacamos del contexto la palabra jugar. La pólvora no es un juego. No es un juego. Le agradezco muchísimo que nos haya ilustrado este día, un tema que sin duda alguna también es vigente, ¿no? Para prevenir accidentes en esta época de Navidad, ¿verdad? Tristeza y a veces muchos niños quemados. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por generarnos estos espacios que nos permiten poder informar a la población salvadoreña del quehacer de una institución que está al servicio. Precisamente nosotros nos debemos a la población salvadoreña. Así que nuestro número de emergencias es el 913 y pues la recomendación que nosotros estamos haciendo es que si nosotros vamos a permitir que en nuestros hogares se manipule el producto pirotécnico, seamos responsables y no permitamos que nuestros niños manejen estos productos o manipulen estos productos, porque es una fiesta para disfrutar en familia, para estar en paz y no para lamentar un accidente trágico de un ser querido en un centro asistencial. Gracias, le agradezco mucho. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nuestra programación. Continúe con nosotros. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.